suerte de ser director del Consejo de Seguridad Vial, lo que me permitió que pudiéramos llevar adelante este proyecto. Creo que es un privilegio que todos como técnicos en esta materia nos encantaría poder tener. Yo tuve la suerte de hacerlo y es proponer un proyecto y después, por esas casualidades de la vida, llegar a ser el director de la institución que tenía los recursos para poderlos ejecutar. Este proyecto surgió eh, por estar un poco desocupado, les comento. En el año 2013, el entonces ministro de Obras Públicas y Transportes en Costa Rica me invita a que le colabore en su despacho como asesor técnico en temas de ingeniería de transporte y temas de seguridad vial, a lo cual yo accedí pensando que bueno, que voy a poder hacer cosas muy interesantes para el país y dar un granito de arena. Así que me fui para allá. Resulta que el trabajo era menos interesante y menos glamuroso de lo que sonaba, ser asesor técnico del ministro, porque estaba en una oficina muy chiquita, con poco espacio, y lo que estaba haciendo era, al inicio, respondiéndole cartas al ministro y cosas que le preguntaban. Entonces era casi más una secretaria. Me aburrí mucho y entonces le propuse al ministro que me permitiera hacer visitas a algunas carreteras que tenían ciertos problemas y hacerle propuestas de solución. Y esta fue una de ellas. Al ministro le gustó mucho, la fue a presentar en un congreso como idea y a los pocos meses de trabajar con él, por esos cambios que siempre se dan políticos en las instituciones, pues finalmente me solicitó que le ayudara como director del Consejo de Seguridad Vial. Así que las primeras cosas que hice cuando me fui para allá, que fue a mediados del 2013, fue precisamente proponer este proyecto. Conversé con un amigo mío, que es el director de Ingeniería de Tránsito, para que ellos diseñaran la idea del concepto que les había comentado y pues lo financiamos con el COSEBI y lo llevamos adelante. Se tardó como unos 2 años en que hiciéramos la primera implementación. Y les voy a comentar un poquito de qué se trata y de la experiencia y qué fue lo que sucedió con este proyecto. Creo que ya están viendo ustedes mi pantalla, ¿es así, no? Sí. Entonces, bueno, la presentación se ha denominado Experiencia 2+1 en la Ruta 32 de Costa Rica. El contenido de la presentación está estructurado en estas 5 partes. Creo que trataremos de que sea la presentación corta, muy concisa, pero muy interesante y entretenida para ustedes. Vamos a hablar qué era lo que sucedía en esta carretera, en un tramo específico de esa vía. Luego veremos el concepto de una carretera 2+1 y por qué es que quisimos implementar esto en esta vía. Iremos directamente a cómo fue que desarrollamos el proyecto, qué sucedió, qué resultados obtuvimos de toda índole, no solamente como resultados en la accidentalidad de la ruta, sino también experiencias muy interesantes que uno como técnico no se está esperando, pero que finalmente también hay que considerar en términos de la opinión pública y ya también cómo resultó los productos que se implementaron en la carretera para llevar adelante el proyecto. Y finalmente vamos a comentar unas 4 o 5 lecciones aprendidas para dejar el espacio para que ustedes puedan comentar o consultar lo que consideren necesario. Estos datos ya están un poquito viejitos porque fue para esa época, alrededor del año 2015, pero yo no creo que hayan variado enormemente. Y se trata de una clasificación de los resultados de los siniestros viales, de los datos de Costa Rica, clasificados según el tipo de accidentes o de siniestros. Y aquí estamos contemplando solamente aquellos siniestros que tienen muertos en sitio. Entonces, el primer gráfico lo que hace es clasificar o distribuir este tipo de
incidentes, contabilizando los siniestros, mientras que el gráfico, el pastel de la derecha, lo que contabiliza es la cantidad de víctimas mortales provocadas por estos siniestros. Y vemos que existen en ambos gráficos, tres grandes porciones, o cuatro porciones, las más importantes, que tienen que ver con la colisión entre vehículos, que es esta parte roja. Fíjense que en los siniestros contabiliza el 40%, mientras que en víctimas un 48%, es uno de los más importantes. Esta colisión entre vehículos generalmente, por lo menos en el país, y sé que también en la mayoría de los países, corresponden a siniestros que ocurren en rutas de dos carriles, carreteras que tienen un carril por sentido, normalmente asociados a choques frontales debido al adelantamiento en zonas prohibidas, ¿no? Zonas indebidas. Eso es el que contabiliza la mayor cantidad de estos siniestros. Luego tenemos otra porción muy importante, que son alrededor de un 19%, que son siniestros por salidas de vía, cuando el carro pierde el control, o el conductor pierde el control del vehículo, perdón, se sale de la carretera y se vuelca o choca con algún elemento que está presente a los costados de la carretera. También cuando existen víctimas mortales o graves, normalmente estos accidentes ocurren a altas velocidades. Y luego una porción también muy, muy importante de estos siniestros viales con víctimas son los que tienen que ver con usuarios vulnerables, atropellos de personas. Fíjense, un 21% de siniestros, 23% de las víctimas, y luego también el atropello a ciclistas. Y luego ya una porción más pequeña son otro tipo de eventos. Entonces, los tres más importantes tipos de siniestros que causan muertes en carretera, pues son, en primer lugar, como vimos, estos choques frontales entre vehículos por adelantamientos en rutas de dos carriles, las salidas de vía y la colisión, o más bien el atropello de usuarios vulnerables, sobre todo peatones. Y aquí creo yo que es que deberíamos concentrar los esfuerzos en general, por lo menos en soluciones desde el punto de vista de infraestructura, para poder contribuir a reducir estos incidentes. Entonces, para este proyecto nos enfocamos en el primer tipo de siniestros, que son los choques frontales, en una carretera en particular, que es la Ruta 32, que une San José, la capital de Costa Rica, con la provincia de Limón, que está ubicada en el Caribe del país. Esta es una ruta que en total tiene cerca de unos 127, 130 kilómetros de longitud, desde San José hasta Puerto Limón, donde está ubicado uno de los principales, o el principal puerto de contenedores del país. Además, a lo largo de esta carretera hay varios sitios de donde se extraen materiales, piedra y otros agregados utilizados para la construcción, muchos de ellos en carretera, y es la zona del país en donde los materiales tienen las mejores propiedades, así que es una importante cantidad de material que se extraen de estos lugares, de los ríos, para efectos de utilizarlos en las obras. De toda esta carretera hay un tramo particular que es el primero, debe costar alrededor de unos 40 kilómetros, de los cuales quisimos intervenir los primeros 35 kilómetros, porque tiene unas condiciones muy particulares ese tramo, que va entre el kilómetro 14 al 49, y es que es una zona montañosa. El resto de la carretera, después de pasar este tramo, es bastante plana, es muy llana, bastante recta, pero esta es una carretera de montaña. Estas son imágenes aéreas de la carretera. Atraviesa el Cerro Surquí. Vemos en la imagen, en las fotografías de la derecha, que además atraviesa este túnel en el punto más alto de la vía, y cruza a través de una de las reservas biológicas más importantes del país, que se llama Braulio Carrillo.
como vemos es una zona, realmente es muy bonito transitar por esa carretera cuando no está lloviendo y no está haciendo neblina, que es una gran parte del tiempo. En esas condiciones es muy peligroso, pero las vistas de la naturaleza son realmente impresionantes. Bueno, al ser una carretera de montaña, pues tiene curvas, bastantes curvas cerradas, pero además es precisamente una carretera en general de 2 carriles, como vemos en la fotografía de la izquierda. Sobre todo toda la primera parte hasta llegar al túnel Surquí, y después, cuando empezamos a bajar el cerro, es un tramo bastante largo. Algunos tramos siguen siendo de 2 carriles y en una buena parte de ese tramo tenemos carriles de ascenso que están construidos pues para permitir que los camiones que vienen de Puerto Limón, como les decía, con distintos tipos de materiales, o algunos con contenedores o materiales para la construcción, vienen cargados, pesados, muy lentos, y permite ese carril entonces oportunidades de adelantar. Esa es más o menos la configuración de la carretera. Este es un perfil aproximado del tramo que se intervino. Como vemos, los primeros 17, 18 kilómetros que están más cerca de San José, tiene una pendiente de izquierda a derecha ascendente hasta el túnel Surquí, y luego de ahí tenemos como 30 kilómetros de descenso cuando nos movemos en dirección hacia San José. En ese tramo es donde tenemos gran parte del carril de ascenso, y tiene esta configuración que se muestra ahí. Un carril bajando y 2 carriles subiendo debido a ese carril de ascenso. Entonces, fíjense que esto provoca un problema cuando nos dirigimos en el sentido hacia Limón o hacia Guapiles, como ven en el gráfico. Y es que como tenemos un solo carril, las oportunidades de adelantar en ese tramo son muy pocas. Si hay oportunidades, o había oportunidades de adelantar cuando nos dirigíamos hacia San José, gracias al carril de ascenso, pero en el otro sentido de circulación no. Y por las condiciones que les decía del uso de esa vía, tenemos presente una importante cantidad de vehículos pesados de todo tipo. En Puerto Limón, además, no solo está el puerto de contenedores, sino también que está el puerto de Recope, que es la institución que importa hidrocarburos al país. Entonces, también todos los cisternas de combustibles y de otros materiales de este tipo se transportan al país, al centro del país, por esta carretera. El tráfico es muy pesado, y entonces hace que en no pocas oportunidades se generen grandes colas de camiones en la vía. Imagínense esto, además de los vehículos cuando van regresando en sentido San José hacia Limón, esa cantidad de camiones circulando por la carretera y sin oportunidades de adelantar. Como vamos a ver en este video, eso lo que provoca es que una importante cantidad de conductores se arriesguen a hacer adelantamientos indebidos. Fíjense aquí este vehículo y casi el accidente que ocurrió este día. Y como pueden notar, la cantidad de camiones que circulan en un solo carril, esto es en el sentido hacia Limón, ¿verdad? Bajando esa parte del cerro, y el conductor ya desesperado, quién sabe cuántos minutos tenía o kilómetros está recorriendo la vía sin poder adelantar, y trata de adelantar en esta zona. La consecuencia de este diseño de la carretera, como se lo podrán imaginar, es una importante cantidad de siniestros viales por adelantamientos indebidos, como el que acabamos de ver, que más adelante en una tabla ya de resultados veremos la cantidad que era, pero les adelanto, en promedio, por lo menos en 3 años de registro que usamos para ver el impacto del proyecto, había un promedio de más de un accidente con víctimas mortales o graves al mes. Se contabilizaban en el orden de 13, 15 o 16
siniestros viales de este tipo, solo en ese tramo de la carretera. Entonces, lo que hicimos fue, pensamos fue, pues implementar este concepto de carretera 2+1, que por lo menos para nuestro país era novedoso. Ya Europa, Suecia y otros países ya tenían muchos años de estarlo utilizando, de la investigación que hicimos con muy buenos resultados, y pensamos que podría ser una buena solución. ¿Y de qué se trata las carreteras 2+1? Básicamente es, ya sea en carreteras existentes de 2 carriles, donde tenemos suficiente ancho para poder configurar 3 carriles, reduciendo los espaldones, o como en el caso de nuestra carretera, de este tramo de la Ruta 32, donde sí teníamos disponibles 3 carriles en una buena parte donde estos accidentes ocurrían. Solo que estaban configurados, como decíamos, 2 carriles en un sentido y un carril en el otro, ¿verdad? Donde teníamos 2 carriles era básicamente por el carril de ascenso. El concepto de 2+1 es utilizar ese espacio de una forma distinta, de tal manera que vayamos distribuyendo el uso de esos carriles de forma que generemos oportunidades de adelantamiento en ambos sentidos de circulación, y no concentrado en un solo sentido de circulación como lo teníamos inicialmente en esa carretera. Y se llama así 2+1 porque entonces va alternando el uso de esos 3 carriles. Como vemos en esta imagen, aquí empezando a la izquierda, tenemos un carril de derecha a izquierda inicialmente y 2 de izquierda a derecha en el otro sentido, que eventualmente más adelante cambia el uso, dejando 2 carriles donde antes teníamos 1 y dejando 1 donde antes teníamos 2. Y así sucesivamente a lo largo de la carretera. Además, esta configuración de carriles requiere la habilitación de algunos espacios de transición para ir pasando ya sea de un carril a 2 o de 2 carriles a 1. Eso va generando estas zonas de transición, que se producen 2 tipos de transiciones. Una que se denomina transición crítica, que es cuando pasamos de 2 carriles a 1 en ambos sentidos de circulación. Como vemos aquí, tenemos 2 carriles, pasamos a 1, y aquí en el otro sentido también tenemos 2 carriles y pasamos a 1. Esta transición es crítica porque el carril del centro, en esta zona, tenemos vehículos que circulan de frente. Y entonces debemos dejar un espacio suficientemente amplio para el caso de que algún despistado no se dé cuenta, no tenga la oportunidad de transicionar a un carril, siga derecho y evitar que exista una colisión frontal, que es precisamente el tipo de colisiones que queremos evitar con esta configuración. Entonces, esta transición es crítica y el espacio, como decía, tiene que ser suficientemente amplio para evitar que esto vaya a generar más bien el riesgo que queremos evitar. Luego tenemos las transiciones no críticas, que son aquellas donde pasamos más bien de un carril a 2, también en ambos sentidos. Aquí tenemos un carril de derecha a izquierda que pasa a 2 y en el otro sentido también. Es una transición no crítica porque acá en esta zona sí no tenemos vehículos que estén circulando de frente uno al otro. Entonces estas transiciones pueden ser un poco más cortas. El concepto entonces general de estas vías, como decía al inicio, es dar oportunidades seguras de adelantamiento, distribuidas más o menos de forma equitativa en ambos sentidos de circulación, de tal manera que evitemos esa desesperación que sienten los conductores por ir detrás de una cola durante varios kilómetros, detrás de camiones, como en el caso de nuestra Ruta 32, sin poder adelantar. Y que él sepa que si ahorita está haciendo cola, dentro de unos pocos kilómetros más adelante va a tener una oportunidad para adelantar. Y se espere y no haga un adelantamiento en zonas peligrosas. Lo que busca principalmente este tipo de configuración es precisamente reducir ese tipo de siniestros viales. Los choques frontales, que como veíamos en los gráficos al inicio,
es el tipo de siniestros que más accidentes, siniestros mortales configuran en las carreteras, sobre todo en estas carreteras sencillas de 2 carriles o de 3. Estas son algunas experiencias que encontramos en países europeos. En Alemania se han utilizado, como vemos en esta fotografía. Aquí vemos precisamente una zona de transición crítica donde pasamos de 2 carriles a 1. En el caso de Alemania, las configuraciones o diseños recomendados para estas carreteras 2+1 las vemos en esta imagen de acá arriba. Los tramos básicos de carretera, donde tenemos 2 carriles en un sentido y 1 en el otro, se recomiendan que sean de alrededor entre 1 kilómetro y casi 1,5 kilómetros y que eso se vaya alternando. Con esa longitud sería suficiente para que los vehículos puedan en esa zona hacer sus adelantamientos de forma segura. Y además que no se tarde, que no sean demasiado cortos para que no puedan hacer la maniobra de adelantamiento, ni que sean demasiado largos como para que los que van en el otro sentido de circulación se desesperen. Entonces se puede alternar rápidamente los sentidos de las vías. Luego en el caso de las transiciones, ellos recomiendan para las no críticas longitudes de unos 30 metros y en el caso de las transiciones críticas longitudes de por lo menos 180 metros. Otra experiencia en Finlandia, también ruta 2+1, donde en este caso, fíjense que las transiciones críticas, ellos las recomiendan en cerca de 500 metros y las transiciones no críticas en longitudes de 50 metros. También los tramos básicos, casi en todos los países que se ha implementado, la longitud de esos tramos oscila entre 1 y 2 kilómetros. En el caso particular de Finlandia, ellos además complementan la demarcación horizontal con el uso de barreras, normalmente de cables, para totalmente eliminar la posibilidad práctica de poder hacer adelantamientos en las zonas en donde no es seguro. Este es el caso de Suecia, que es de los primeros países donde se ha utilizado. Allí también se utilizan barreras para eliminar completamente la posibilidad de adelantar. Y las longitudes que ellos recomiendan para las transiciones es de 300 metros en el caso de las críticas y transiciones no críticas de 100 metros. Esa es de alguna manera un resumen muy rápido de experiencias en los países europeos donde esto ha sido muy exitoso. Tan exitoso que inicialmente se empezaron implementando este tipo de vías sobre carreteras ya existentes, ajustando la configuración del uso del espacio, reduciendo las bermas, los hombros de las vías, para poderlo distribuir entre los carriles. Pero el éxito fue tal que posteriormente continuaron también ya diseñando carreteras nuevas de cero como configuraciones de 2+1. Reduciendo la cantidad de recursos necesarios para la habilitación de vías, sobre todo vías rurales. Porque, pues obviamente, al tener una configuración de este tipo, es menos oneroso que una carretera de 4 o 6 carriles y dividida o con sentidos de circulación separados. Y además generando una capacidad suficientemente alta para tener una buena circulación y con resultados bastante seguros. De hecho, en el caso de las vías existentes, las vías 2+1 han demostrado en estos países reducir la cantidad de siniestros viales o con lesiones graves entre un 50 y un 60% respecto a la configuración de una vía de 2 carriles normal. Y también con efectos muy positivos en otro tipo de choques, con
lesiones leves o con solamente daños materiales, hasta en un 30%, 29-30% de reducción. Bien, esta experiencia fue la que quisimos traer entonces a Costa Rica. La Dirección de Ingeniería de Tránsito, que fue la encargada de finalmente hacer el diseño del proyecto, configuró el trayecto de la Ruta 32 de tal manera que se trató de al menos tener una longitud de los tramos básicos de 2 kilómetros, aunque eso fue variable según la condición que se iba encontrando a lo largo del trazado, y que las transiciones no críticas se hicieron de 50 metros y las no críticas se trató de que fueran de al menos unos 400 metros de longitud. La configuración que quedó finalmente del trazado es la que aparece en esta tabla. Como vemos, las transiciones críticas se llegaron incluso hasta una longitud de 500 metros. La más corta resultó en 375. No se alcanzó exactamente la meta de 400, pero es bastante, suficientemente amplia. Mientras que las transiciones no críticas, esas sí fueron todas de 50 metros. Y como vemos, los tramos con 2 carriles, las longitudes fueron variables. Este tramo número 2 fue de 2,65 kilómetros y por allí tenemos de 1,95, etc. Pero entonces más o menos se trató de utilizar esa experiencia internacional de que fueran entre 1 y 2 kilómetros aproximadamente. ¿Cómo quedaron distribuidos las oportunidades de adelantamiento? Eso aparece en esta tabla de acá. En uno de los sentidos quedaron 12,82 kilómetros de tramos 2+1 y en el otro sentido 12,21. Entonces fue una distribución bastante equitativa de esas oportunidades de adelantamiento en ambos sentidos de circulación. Por las características de la carretera, del tipo de tráfico que tiene y el poco espacio disponible que existía, pensamos que no era adecuado la instalación de las barreras al centro de la carretera. Esta vía tiene, por las condiciones de topografía y de humedad, durante las épocas de lluvia, de hecho precisamente hoy vi el primer anuncio de derrumbes en la carretera. Entonces la carretera se cierra en algunos tramos. Además, pensamos en la necesidad, la oportunidad que necesitábamos para que en el caso de una emergencia pudieran circular vehículos de emergencia, bomberos, Cruz Roja, etcétera, la policía, que ellos pudieran pasarse de un sentido de circulación al otro, lo cual una barrera al centro de la carretera lo hubiera impedido. Ese tipo de barreras al centro de la vía se pueden utilizar siempre y cuando el ancho de la carretera sea suficiente como para que los carriles sean bastante amplios o quede todavía un hombro suficientemente amplio para que un vehículo de emergencia pueda pasar. Pero esa configuración, esta carretera no era posible. Además, como les decía, tiene curvas muy cerradas y entonces además la instalación de esas barreras era un poco difícil de implementar y como repito, no nos pareció una buena alternativa cerrar de todas esas oportunidades. Entonces lo que hicimos fue utilizar una experiencia ya muy ampliamente aplicada en países como Colombia y también en Brasil, en carretera, en algunos tramos donde se quería evitar adelantamientos y además controlar la velocidad, que es el uso de estos delineadores tubulares flexibles en la vía. Esta fotografía, de hecho, es de Colombia, de una carretera por allá, que habíamos visto esta experiencia y nos pareció que esto podía complementar muy bien la demarcación horizontal de las carreteras 2+1, sobre todo en ese tramo por varias razones, porque esto, además de desincentivar el adelantamiento en estas zonas, a pesar de que este es un material flexible que el vehículo perfectamente le puede pasar por encima y casi sin daño, como vemos en esta imagen, la mayoría de los conductores no se va a atrever a arriesgar que a su vehículo le vaya a pasar algo. Y además sí genera una sensación de separación física importante.
Entonces, logramos el cometido de evitar que los vehículos se pasen al otro lado de la vía, pero además genera una visibilidad muy importante, tanto de día como de noche, y sobre todo en condiciones lluvia con neblina, que son las condiciones presentes en esa carretera. Así que eso generaba además esas condiciones de seguridad por la visibilidad, y además visualmente reduce como efecto visual el ancho de la vía, y sirve también como un dispositivo para el control de velocidad. Entonces, complementamos la demarcación horizontal con estos dispositivos. Vamos a ver un pequeño video que muestra pues esa transición que tuvimos de lo que ocurría antes de que implementáramos la carretera 2+1, las colas largas, los vehículos haciendo maniobras de adelantamiento aún en zonas tan peligrosas como esta, como una curva, con vehículos circulando en el otro sentido. Fíjense ahí el casi. Este es un video que yo no iba manejando, con piloto. Tomé en una de las giras que hicimos a la carretera cuando estábamos en el proceso de implementar el proyecto. Fíjense, no solamente los vehículos, sino motocicletas también tratando de adelantar. Luego que hicimos el cambio, aquí vemos, esto es antes de colocar los delineadores formulares, eso solamente con la demarcación horizontal. En este caso vemos los vehículos que están circulando en el sentido hacia el monte, haciendo cola, en un tramo donde ellos tienen un solo carril, sin posibilidad de adelantar, pero más adelante en la carretera se genera ya la transición hacia los dos carriles, y eso le permite entonces a los vehículos adelantar a este camión que nos acompaña cargado, y permite entonces esa oportunidad de adelantar de manera segura, sin arriesgarse a encontrarse un vehículo. Y luego vamos a ver ahora en el video, en este caso sería la transición. Esta es una transición crítica donde pasamos de 2 carriles a 1, y como vemos, esta sí es una transición bastante larga, muy importante en este caso particular, en donde además la transición quedó ubicada en una curva. Pero de esta manera logramos hacer esa transición segura y ahora dar oportunidades de adelantamiento en el otro sentido de circulación. Bueno, a pesar de haber hecho esta demarcación, aún así hay conductores que se les pudieron adelantar, trataban de adelantar en zonas en donde se supone que no era prohibido, incluso los vehículos pesados, fíjense, se estaban adelantando en la primera curva, y lo que venía del otro sentido de circulación del tráfico, eso es lo que venía justo después de esa curva, y pudo haber ocurrido un siniestro grave como los que se supieron. Entonces, de ahí surge la idea, como decíamos, de complementar eso con los delineadores tubulares, como ustedes lo están viendo acá. Fíjense las condiciones de la neblina que antes les estaba mencionando en la carretera. Estos delineadores tubulares los colocamos siempre en los tramos de 2+1 y en las transiciones. La carretera tiene algunos tramos con solo un carril en cada sentido. En ese caso, ahí no instalamos estos delineadores debido a que ahí teníamos menos espacio, menos ancho en la carretera, y por lo tanto preferimos utilizarlo solamente en estas zonas, y además generar esa diferenciación entre la carretera normal de 2 carriles con los tramos de 2+1. Como vemos, además, no solamente evitar esos adelantamientos indebidos, sino generar unas buenas condiciones de visibilidad, tanto en la noche como bajo condiciones de neblina. Bien, el resultado que obtuvimos en términos de los siniestros. Aquí a veces es difícil conseguir información detallada. Logramos tener la serie de datos de los siniestros viales
con víctimas mortales o con heridos graves en la carretera para el periodo entre el 2012 y el 2014, que fue previo a la implementación de este proyecto, el cual se hizo durante los primeros meses del año 2015. Entonces, fíjense que el promedio de este tipo de siniestros en ese tramo específico de la carretera, que va del kilómetro 14 al 49, era en promedio de 14 siniestros viales al año, ¿verdad? Más de un siniestro al mes. En el año 2015, cuando se implementó el proyecto, eso se redujo a 3, una reducción de casi un 80%. Pero en realidad la efectividad del proyecto fue bastante mayor que esto, porque si analizamos un poco más en detalle esos 3 siniestros que ocurrieron en el tramo, 2 de ellos fueron por accidentes por salida de vía y no relacionado con las colisiones frontales, que es lo que estábamos tratando de evitar. De esos 3 siniestros, solamente 1 fue por colisión frontal, es decir que a pesar de todo lo que se hizo, de todas maneras, algunos conductores van a querer adelantar donde no se debe. Entonces, eso es un reflejo de el éxito que tuvo en términos del objetivo principal que se quería conseguir de seguridad vial en el tramo de la vía. Sin embargo, tuvimos experiencias muy interesantes, no tan positivas y buenas. Una de ellas es que al ser esto la primera vez que se implementaba este tipo de configuración y sobre todo el uso de los dispositivos de los delineadores tubulares, se generó una gran oposición por parte de la opinión pública, sobre todo de algunos actores, como el señor que vemos aquí a la izquierda, que era diputado de la República en aquel momento. Varios de los diputados, sobre todo como él y otros 2 o 3 que vivían en esa zona, y en Limón, en la zona del Caribe, eran diputados de la zona, pues se oponían rotundamente al proyecto, porque primero que no lo entendían, y decían que eso iba a ser un peligro, porque esos delineadores iban a ser un gran riesgo, que no iban a permitir que pasaran las ambulancias, etc. La cosa es que hubo políticamente un rechazo muy importante al proyecto. Recuerdo que me tocó asistir a una entrevista en vivo, precisamente con este señor, con este diputado, una entrevista por radio, por televisión, acerca del proyecto, pero fue muy interesante que esa entrevista fue ya después de haber implementado el proyecto. Entonces este señor comenzó a hablar del desastre que había sido el proyecto y que la carretera además que tenía unas condiciones que no estaban muy bien y que era muy inseguro y que no servía, y que el estorbo y que, en fin, realmente atacó durante el inicio del programa de una manera muy fuerte. Cuando pasamos, yo tratando además de explicar y que no, que el concepto, que la cosa. Cuando ya íbamos a la mitad del programa y se abre el espacio para que las personas del público hagan comentarios y preguntas, fue muy interesante que llamaron varias personas que eran usuarios de la carretera. Empezaron a intervenir y ellos comenzaron a hablar muy bien del proyecto, porque el uso de los delineadores y además la demarcación esta novedosa que se hizo, aunque ellos no lo entendían, pero tenían una sensación de seguridad mucho más amplia que la que tenían antes de haber implementado el proyecto. Y de verdad, cuando uno circulaba por esa carretera, porque como se pueden imaginar, lo hice varias veces después de implementar el proyecto, los delineadores tubulares, a pesar de que estaban separados 15 metros uno del otro, es decir, con realmente una separación bastante amplia que permitía fácilmente que uno, si quería, se pasara al otro lado de la vía. Cuando uno circula ya a, no sé, a 60 kilómetros por hora, se ven bastante seguidos. Entonces sí genera una sensación de separación física entre los dos sentidos de circulación. Y daba una sensación de que yo no me iba a topar a un vehículo de frente, porque realmente generó un cambio en el comportamiento de los usuarios en la carretera. Entonces, la gente empezó a hablar muy positivamente del proyecto. Entonces, a lo largo de la entrevista,
el diputado entonces empezó a cambiar su discurso y al final de la entrevista terminó hasta felicitándome y que qué bueno y que, en fin, y que ojalá que cuidáramos el proyecto, etc. Entonces eso fue muy importante. Y por otro lado, otra cosa que ocurrió es que los dispositivos, estos delineadores tubulares que utilizamos, generó, como les decía, ese confinamiento de los carriles y sobre todo en los conductores de los camiones pesados, no les gustó porque les obligaba a ir más lento. Y eso hizo que los empezaran a golpear adrede. Entonces, de hecho, en este video vemos lo que ocurrió. En las últimas 48 horas, justamente el martes les informamos que iniciaba la colocación de estos postes abatibles a lo largo de la ruta 32, desde el peaje hasta el cruce de Río Frío. Y ahora, este jueves, ya se reportan los primeros daños. Ustedes pueden ver algunos de los que ya están quebrados, doblados, y esto obviamente ocasionado por los vehículos. Nosotros comentábamos con algunos de los camioneros y sobre todo las personas que viven por acá o que utilizan regularmente la ruta 32 y nos comentaban que sobre todo en las noches, cuando no hay control policial, los camiones los utilizan literalmente para jugar, para ir majando uno a uno, y eso es lo que está ocasionando el daño 48 horas después. Vean nada más el que tienen en pantalla, ya está doblado y prácticamente... Bien, como vemos en esta, como les decía aquí en el video, Así es, doña Evelyn, el dispositivo, los camiones adrede comenzaron a golpear los dispositivos, evidentemente los deterioraron rápido, muy rápido, a tal punto que en pocos meses ya quedaban muy pocos de ellos. Y el dispositivo. Además, escuchemos parte de las declaraciones de algunos de los camioneros o las personas que utilizan regularmente la ruta 32 y que nos comentan lo que pasa aquí en las noches. Yo mismo me he topado en horas de la noche cuando algunos camiones, tal vez por sentirse ya aludidos en ese sentido que ponen esto, lo que hacen es jugar con ellos. Digo jugar con ellos en el sentido que pasan como si fueran boliche, juego de boliche, pasan encima de ellos. Llevan 2 días y ya hay unos quebrados, hasta se han robado algunos. Correcto, sí, les están haciendo daño, llegan y nos arrancan. Y como les digo, los más afectados son que nos están pasando por encima. Después ustedes pueden ver ahí donde todos están chollados, ya negros de los golpes que llevan, de los impactos, sí señor. Germán, discúlpame interrumpirte. Estamos un poquito pasados de tiempo. ¿Podrías concluir, por favor? Entonces, bueno, sucedió esto. Además, los materiales no tenían las condiciones técnicas necesarias para que resistieran los golpes constantes de los vehículos. El proyecto se tuvo que suspender. Tuvimos que llevar además a hacer una investigación en la universidad de los dispositivos. No se le pagó al contratista porque pues, había enviado una información técnica que no era correcta. Y el proyecto se vuelve a implementar hasta mediados finales del año pasado y recién está de nuevo implementado los dispositivos dando un buen rendimiento en la carretera. ¿Qué aprendimos con esto? Primero, la identificación de todas estas personas que están involucradas y que se van a ver de una manera afectadas o interesados en el proyecto para informarles acerca de qué es lo que se va a hacer y capacitarles acerca del proyecto. Eso es muy importante para evitar todos estos fenómenos sociales que se generaron a través de una campaña de información. La exigencia y especificaciones técnicas de los dispositivos a utilizar es muy importante. Los que se están implementando ahora, el año pasado, son de otra calidad y otras características para que en el caso de los golpes resistan más de lo que resistieron los anteriores. Muy importante, algo que además aquí en las preguntas me parece que alguien comentaba sobre la revisión y diseño de la demarcación y de las marcas viales que requiere este proyecto. Eso también se tuvo que ajustar. La necesidad de darle mantenimiento y demarcación previa a la carretera antes de implementar este tipo de dispositivos y, cómo no, la necesidad de tener un stock de reposición también de los delineadores. Y, bueno, algo que preguntaban aquí sobre el diseño de las transiciones que es crítico y me preguntaban sobre la velocidad. Sí, es necesario tomar en consideración la velocidad de circulación y
para poder diseñar la longitud adecuada de esos tramos, pero normalmente andan en los órdenes de magnitud que se vieron en la presentación. Y bueno, ya con eso termino, concluyo.